Buenas tardes o buenas noches. Nosotros somos el equipo del Producto Integrador de Aprendizaje de Mecánica Clásica, cuya clase le imparte el docente Alfredo Daniel Cote Especiado. Y nuestro equipo está conformado por Alexis Grandes Lagunas, Braulio Manuel González López, José Martín Mata, Emilio García González y su servidor José Cristóbal de Santiago Picasso. A continuación, mi compañero Braulio les va a explicar un poco sobre la introducción y lo que vamos a ver en este proyecto. Sí, bueno. Cuando hablamos de sistemas conservativos, nos referimos a aquellos en los que la energía total se mantiene constante. No hay pérdidas por fricción, resistencia o disipación. Un ejemplo clásico es el movimiento ideal de un resorte o un satélite orbitando sin efectos de rozamiento. Analizar este tipo de sistemas ayuda a sentar las bases teóricas y matemáticas del comportamiento dinámico, porque permiten observar patrones limpios como trayectorias periódicas y oscilaciones regulares y leyes de conservación. Estos modelos ideales, aunque no siempre se presentan así en la realidad, son esenciales para crear aproximaciones iniciales y entender los principios fundamentales, sobre los que después se agregan factores más complejos. Por otro lado, los sistemas no conservativos son aquellos en los que no existe disipación, en los que existe disipación de energía debido a fuerzas como la fricción, el rozamiento del aire, pérdidas térmicas o resistencias eléctricas. Este tipo de sistemas son en realidad los que predominan en el mundo físico. En ingeniería, por ejemplo, casi cualquier diseño real implica mecanismos donde la energía se transforma y en partes se pierde. Por ello, analizar sistemas no conservativos permite predecir comportamientos más realistas, como la manera en que se amortiguan las vibraciones de un edificio durante un sismo, o el cómo disminuye la velocidad de un vehículo por fricción, o cómo se estabiliza la temperatura de un intercambiador de calor. Comprender estas dinámicas es crucial para garantizar la seguridad, eficiencia y durabilidad de los dispositivos y estructuras. Bueno, a continuación mi compañero José Martín Mata González va a explicarles los objetivos generales y específicos del proyecto. Bueno, nuestro objetivo general con este proyecto es comprender y conocer la diferencia entre los modelos conservativos y los no conservativos, abarcando las leyes que los incluyen. Este tema, las energías que poseen y cuáles son las diferencias en sus comportamientos. También tenemos como objetivo comprender cómo aplicar estos conocimientos a simulación, a los simuladores en línea, en este caso utilizando la aplicación de MATLAB para hacer los modelos en base a las diferentes ecuaciones que cada uno de estos casos se utilice. En resumen, el objetivo de esta investigación es comprender de una manera clara lo que son y cuál es la diferencia entre los modelos conservativos y los no conservativos, así como aplicarlos en la práctica, en este caso bajo simulaciones en MATLAB. También como un objetivo aparte, pretendemos dar a entender y explicar este tema de una manera clara y precisa, logrando que las personas que vean nuestro video comprendan el tema, así como los sistemas conservativos y los no conservativos y cómo diferenciarlos. Entre nuestros objetivos específicos están el analizar y comprender cómo funcionan las energías que ejercen los sistemas conservativos y no conservativos, interpretar y analizar los resultados que se calculen y se utilicen en el simulador y encontrar las diferencias entre los dos tipos de sistemas. Y después va mi compañero Alexis a explicarles por qué la importancia de este tema. Pues la justificación es que la razón por la que realizamos este proyecto es porque entender la diferencia entre los sistemas conservativos y no conservativos es básico para poder analizar cualquier tipo de movimiento en ingeniería. Muchas veces muchas veces vemos fórmulas o simulaciones sin realmente saber de dónde salen o por qué se comportan así los sistemas. Y este trabajo nos ayudó justo a conectar con la teoría con algo más práctico. Además, al trabajar con simulaciones en MATLAB, podemos ver con más claridad cómo cambian las energías, cómo afecta la presencia o ausencia de disipación, y por qué algunos sistemas mantienen su energía mientras que otros van perdiendo con el tiempo. Y antes de comenzar con el desarrollo, mi compañero Emilio les va a explicar un poco de los conceptos generales y un poco más específicos acerca de este tema para poder comprenderlo mejor. Bueno, aquí tenemos el marco teórico, y les voy a explicar lo que es la mecánica lagrangiana. La mecánica lagrangiana es una reformulación de la mecánica clásica que emplea un principio variacional para describir el movimiento de sistemas físicos.
Se basa en el lagrangiano, definido como la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial del sistema, y usa las ecuaciones de Euler-Lagrange para obtener las ecuaciones de movimiento. Luego tenemos tres conceptos fundamentales, los cuales son las coordenadas generalizadas, las cuales son variables que parametrizan la configuración del sistema considerando las restricciones que pueda tener. Luego tenemos la energía cinética, la cual se refiere a la energía asociada al movimiento del sistema, y luego tenemos la energía potencial, la cual es la energía almacenada relacionada con la posición o configuración del sistema. Luego tenemos el sistema conservativo, en el que la energía mecánica suma de energía cinética y potencial se conserva. Las fuerzas actuantes pueden derivarse de un potencial y no hay disipación de energía. La energía total permanece constante durante la evolución del sistema. Y luego tenemos el sistema no conservativo, que es en el cual existen fuerzas disipativas o no conservativas que provocan que la energía mecánica total no se conserve. Un ejemplo que podemos tener incluyen la fricción, el rozamiento o la resistencia, donde parte de la energía mecánica se transforma en otras formas de no mecánicas. Bueno, ahora nosotros les vamos a explicar cómo obtener las ecuaciones aplicando la ecuación de Euler-Lagrange del caso conservativo y el caso no conservativo. Ahora, primero que nada, déjenme le hago tantito zoom. La ecuación de Euler-Lagrange nos dice cómo evoluciona un sistema en el tiempo, y para poder aplicarla necesitamos calcular la lagrangiano, que sería esta ecuación, que es la ecuación de Lagrange. Como nuestra ecuación es esta, primero que nada necesitamos derivar respecto a la velocidad de Q. Y como solo el primer término de nuestra ecuación tiene Q, lo vamos a derivar respecto a ello. De tal manera que nos da 1/2 de la masa por la longitud al cuadrado por 2Q. Y aquí pues simplemente se hace una simplificación, la verdad, muy sencilla, llegando a que nuestra derivada parcial de L con respecto a Q nos da esto. ¿Ok? Después tendremos que derivar este resultado respecto al tiempo para poder obtener la derivada, ¿no? Que representa cómo cambia ese momento. Es decir, pues que la inercia se multiplica por la aceleración, como se puede representar y como podemos verlo en este caso. El segundo paso es derivar el lagrangiano respecto a la posición de Q, es decir, respecto a esta parte. Tenemos derivada esta y nos falta esta. ¿Ok? Aquí actúan los últimos dos términos, que sería el gravitacional, que nos da menos, ay, me fui por aquí, que nos da menos masa por G por L por seno, más 1/2 de K por longitud al cuadrado por 2Q. Ya simplificando esta ecuación, nos da que la derivada parcial de L con respecto a Q es igual a menos por la masa por la gravedad por la longitud del seno, más K por la longitud al cuadrado por Q. Entonces, finalmente la ecuación de Euler dice que todo esto lo tenemos que sustituir por esta parte. Pero como solo queremos obtener el valor de Q, tendremos que pasar la masa y la longitud al cuadrado dividiendo. De tal manera que aquí, como se puede ver rayado en marcatextos, la ecuación final para el caso conservativo sería que la gravedad se divide sobre la longitud por el seno del desplazamiento angular, y aunado a ello se suma con K por la multiplicación del desplazamiento angular sobre la masa. ¿Ok? Después pasemos al caso conservativo, y es que cuando hay fricción o un amortiguamiento agregamos un término extra. Pero primero que nada hay que definir la función de disipación de Rayleigh, que en este caso es R es igual a 1/2 por B por Q al cuadrado. Aquí en este caso la derivada sería 2Q, y simplificando tendríamos que respecto a R es esto, B por Q, ¿ok? Después, la ecuación de Euler-Lagrange se modifica de tal manera que nos da todo esto, y usando las mismas derivadas del caso conservativo y sumando el nuevo término, obtenemos la siguiente ecuación. La verdad, pues aquí no hay mucha ciencia, ¿ok? Porque es simplemente añadir esta parte del caso conservativo con el caso no conservativo. Simplemente que añadimos un término extra. De tal manera, perdón, que Q nos da que es igual a menos B por gravedad dividido entre la masa por la longitud al cuadrado, más G dividido entre la longitud por el seno de Q. Vaya, simplemente añadimos
la ecuación del caso conservativo en el caso no conservativo. Después pasemos a la simulación. Voy a alejar tantito la pantalla. En este caso, pues es el modelo conservativo. Estas variables, o bueno, estos datos, es importante considerarlos ya que este es el de la gravedad, este es el de la longitud, este es la constante elástica y este me parece que es el de, si no me equivoco, es la masa. Sí, es la masa, así es. Bueno, aplicando esta función y aunado a ello, haciendo el diagrama, voy a explicarles un poquito de qué trata el diagrama. Aquí en este caso tenemos el MATLAB function, que es donde escribimos nuestra función. Son los integradores que nos ayudan a darnos la velocidad angular y la posición de esta misma. Y los osciloscopios simplemente es la manera en la que se grafican estas simulaciones. ¿Ok? Aplicando esta ecuación y añadiéndole este parámetro a este osciloscopio, que es el segundo, de pi/4, nos muestra la siguiente simulación, en la cual se puede apreciar cómo la amplitud de las ondas siendo constante, incluso aunque el tiempo vaya pasando. Creo que aquí, si no me equivoco, es de 10 segundos. Es decir, si lo aumentáramos a 20, a 30 o a 50, la amplitud de las ondas seguiría siendo la misma y no disminuiría. ¿Por qué? Porque como sabemos, es un caso conservativo, es decir, que la energía se sigue conservando pese al paso del tiempo. Y en el modelo no conservativo sigue siendo lo mismo, simplemente que como mencionamos anteriormente en la construcción de nuestra ecuación, se le agrega un término extra que sería dq. Y pues evidentemente se agrega lo que vendría siendo la parte del modelo no conservativo. Se sabe que, bueno, para la ecuación del modelo no conservativo, pues la anterior ecuación del modelo conservativo, lo cual sigue siendo lo mismo, pero agregamos esta parte, que es lo mismo que tener, voy a ir un poquito arriba, que es lo mismo que tener esta parte, ¿ok? Así que aplicando eso y visualizando nuestro diagrama, nos podemos dar cuenta que ahora hay una nueva entrada, pero esta nueva entrada también nos ayuda a disipar la energía y pues a retroalimentar lo que vendría siendo la función para finalmente explayarlo o mostrarlo en el osciloscopio. El valor del integrador 2 se sigue manteniendo igual. Este se puede también pues acomodar o moldear al gusto de cada quien, pero ya yéndonos a la gráfica, tenemos lo siguiente. Estas gráficas muestran cómo la energía se va disipando, en otras palabras, cómo se va perdiendo. Al inicio, pues va la amplitud, ¿no? Llega hasta el pico y después empieza a disminuir de tal forma que la energía pues deja de existir, ¿no? O deja de estar presente en el sistema. Y eso sería la explicación de la simulación que hicimos en el software de MATLAB. Ahora, en conclusión, el análisis de sistemas dinámicos conservativos y no conservativos constituye de un pilar fundamental en la formación y práctica de la ingeniería moderna. Algunos de estos sistemas nos proporcionan el marco teórico ideal para poder comprender leyes fundamentales que rigen el comportamiento dinámico de estos mismos, permitiendo establecer modelos matemáticos precisos y observar patrones de comportamiento en su forma más pura. Por otra parte, los sistemas no conservativos nos acercan a la realidad práctica, donde la disipación de energía y las condiciones reales del entorno son inevitables y que estas mismas deben de ser consideradas para lograr diseños funcionales y seguros. Por nuestra parte es todo y muchas gracias por ver el video y espero que haya quedado clara la explicación. Es todo.